El Cantar del Mío Cid, dice acá. Es la primera obra literaria escrita en lengua romance castellano. Ustedes saben que por lenguaje, el Imperio Romano, que tenía como lengua oficial el latín, invadió diferentes partes, ¿no?, de Europa. Dentro de ellas invadió lo que ahora conocemos como España. Y en ese lugar, en esa región, en la península ibérica, habían varias lenguas oriundas, nativas, autóctonas del lugar, ¿no? Ahora, los soldados que invadieron no hablaban cualquier tipo de latín, no hablaban un latín subestándar, también llamado latín vulgar. Ese latín fue impuesto a los habitantes que vivían ahí, pero lógicamente los habitantes de ese lugar comenzaron a mezclar en realidad su propia lengua con el latín. Y fue producto de esa mezcla el nacimiento de una protolengua nueva, ¿no? De un protocastellano, o sea, de un castellano aún no como el que conocemos ahora, pero sí estaba en camino a ya no ser latín ni ser lengua autóctona, sino era una mezcla. A eso le vas a agregar que los árabes invadieron la península ibérica por más de 700 años. Entonces también se mezcló mucha terminología árabe. También los invadieron los germánicos y también se mezcló, ¿no?, con esta lengua bárbara. Y producto de todo ello y del paso del tiempo se creó lo que es el romance castellano. Luego ese romance castellano, que solo era de Castilla, se pudo imponer en todo lo que se conoce ahora como España, y esos españoles fueron los que llegaron al Perú a invadir, ¿no? Y por eso ellos trajeron el español. En la RAE se les toma como sinónimos al español y al castellano, son como sinónimos, ¿no? Pero personalmente yo prefiero utilizar la palabra español, porque la lengua que nos impusieron no era netamente la lengua originaria de Castilla. O sea, no era el castellano originario, ¿no?, sino era un castellano hablado en toda España. Y los que nos invadieron no fueron los castellanos, fueron los españoles como imperio, ¿no? Entonces yo personalmente digo español. Que algún colega, alguna otra persona diga castellano, no hay ningún problema, porque son sinónimos. Pero personalmente les comento, ¿no? Para mí sería lo más exacto, lo más preciso en todo caso, el tema del español. Ya depende de ustedes cómo lo quieren llamar. Es sinónimo, así que no hay ningún problema. Bueno, entonces, volviendo al tema, el Cantar del Mío Cid es la primera obra literaria escrita en lengua castellana. Narra las aventuras políticas y las hazañas bélicas, o sea, de guerra, ¿no? Lo bélico está relacionado con la guerra, y un personaje real, que tuvo existencia real. Es más, su espada está, aún una de sus espadas, la tizona, está en el Museo de Historia de España. Actualmente estoy hablando, ¿no? Castillos que él tenía también en Burgos y Castilla, también están aún como patrimonios arqueológicos, históricos y monumentales de España, por si acaso. El mío sí, es como decir Tupac Amaru, ¿no? Más o menos. Pero claro, acá a Tupac Amaru no se le da la relevancia. Para mí, Tupac Amaru pues, es un personaje histórico, ¿no? Sino el principal personaje peruano de toda la historia, hasta el día de hoy, creo yo, ¿eh? Otros tendrán por ahí a otros personajes, ¿no? Para mí, Tupac Amaru lo es, por lo que representó, ¿no? Por la rebelión contra la invasión española en el 1780. Pero bueno, esa es otra historia. El tema está que el mío Cid, el nombre verdadero era Ruy Díaz de Vivar. ¿Ya por qué de Vivar? Porque el mío Cid vivía en un lugar llamado Castilla, el reino de Castilla, ahí vivía el mío Cid. Y estaba bajo las órdenes de Alfonso VI, el rey de Castilla. Ya, el Cid era un caballero, o sea, su chamba era proteger al rey y cuidar al rey de todos los invasores que puedan venir. Para que te lo pongan así en el caso más real, era como un general, ¿no? Pero no, acá actualmente tú ves que cuando hay una guerra, los oficiales nunca van a pelear, ¿no? Siempre mandan a los soldados. Entonces, en este caso, no, el mío sí era el primero que salía a pelear. Eran otras épocas, pues. Estamos hablando de la Edad Media. Ya. ¿Qué más pasaba en esas épocas? Ruy Díaz de Vivar vivía en un pueblo llamado Vivar dentro del Reino de Castilla. Y él era digamos, una persona tan valerosa, valiente, honesta. Tenía su esposa, sus 2 hijas, caballeroso, justo. La gente le empezó a llamar mi señor.
mi caballero, le decían, ¿no? Por eso viene el nombre mío, Cid. Cid es una palabra árabe, ¿no? Que significa mi caballero, mi señor, ¿no? Una palabra que implica respeto, de verdad, de hecho bastante respeto. Recuerda que estamos en qué contexto histórico, en la época en que los árabes habían dominado gran parte de lo que ahora es España, y los españoles estaban dentro de lo que es la zona de Cantabria, o sea, estaban en los montes. Ahí estaba, por ejemplo, Aragón, Castilla, pues, ¿no? Y bueno, entonces el Cid era uno de los que vivía en Castilla como caballero, era un infanzón. Otra cosa, el Cid no tenía sangre noble, o sea, no era de sangre real, él era pues de sangre popular más bien, pero a pesar de ser de sangre popular, las virtudes que tenía lo elevaban por encima de todo, de lo que sucedía ahí, ¿no? Otra cosa es que en esa época lo que primaba era el teocentrismo, Dios era el centro de todo, por eso que el mío Cid, en cada pelea que él tiene, en cada batalla que realiza, siempre se va a entregar o va a poner a Dios como el que lo guía. Estoy hablando del Dios católico, apostólico y romano, ¿no? No debes olvidar. Recuerda que los árabes son musulmanes, entonces ellos creen en Alá, en el Corán, ¿no? Y por otro lado, los católicos pues creen en Dios, y creen en la Biblia, y creen en Jesús, ¿no? Los musulmanes creen en Mahoma. Entonces había también una posición crítica de poderes, de ideologías, de esta religión. En esa época, como les digo, había dos grandes ideologías, el teocentrismo y la monarquía, el monarquismo, donde se asumía que el rey lo era todo, y que el rey prácticamente era un enviado de Dios, y una persona que no tenía reino era prácticamente considerado un hereje, un maldito, alguien que no debía existir, ¿no? Alguien que estaba desprotegido. Es importante lo que te digo porque luego vas a entender qué pasa con el Cid. Porque si te preguntan cuál es el tema central de la obra, tú vas a decir la pérdida del honor del Cid. O en todo caso, la búsqueda del honor del Cid. Porque él pierde la obra y luego busca recuperarla dentro de la misma obra. Igual como recuerdan con Aquiles, que la obra trata de la cólera de Aquiles, el género épico. Eso también habla de un caballero que lucha contra ejércitos, lucha contra reinos, lucha por su honor. Así que también es género épico. Pero, a diferencia de la Ilíada, que es una epopeya, porque se ve en la Edad Antigua, aquí vamos a hablar de un cantar de gesta. Es un cantar de gesta. Ahora, ¿quiénes eran los que se encargaban de cantar, valga la redundancia, los cantares de gesta? Los juglares. Ellos tenían un trabajo que se llamaba oficio de juglar, o también mester de juglaría. Así se le llamaba antiguamente, ¿no? Mester es trabajo, ¿no? Oficio, mester o menester, ¿no? Mester de juglaría. ¿Qué es mester de juglaría? Oficio de juglar. ¿Y quién era el juglar? Era el rapsoda, sí, ¿te acuerdas que había un rapsoda en la época griega? Iba de pueblo en pueblo, ¿no? Cantando ya. En la época española, en la Edad Media, se le va a llamar juglar, ¿no? Que era este cantante, pero no de poemas. El cantante de poemas era el trovador. Este era un cantante más bien de relatos históricos, épicos, llamado juglar, y por eso su chamba era el juglar, el mester de juglaría, era el nombre de su trabajo. De los que iban de pueblo en pueblo cantando estas canciones, ¿no? Canciones me refiero a historias de héroes. No solamente pasa en España ese cantar, también está, por ejemplo, en Francia con el cantar de Roldán, o también lo encontramos en Alemania con el cantar de los Nibelungos, en Inglaterra con el cantar de Babiov. Hay varios cantares a nivel europeo. O sea, todos en la época de los caballeros tenían su héroe, pues, ¿no? Su caballero con su espada, con su escudo, que luchaba, pues, ¿no? Por recuperar su honor, luchaba por defender a su reino de la invasión, ¿no? Entonces, los españoles tienen al mío así, que fue un personaje real, ¿no? Como les digo. Ahora, ¿por qué campeador? En realidad, la palabra campeador viene de campidocto. ¿Qué significa campidocto? Campi, campo, tierra, terreno, chacra, ¿no? Y docto es especialista, ¿no? Entonces, es como que mi señor campidocto, mío Cid campeador, el cantar del mío Cid, ¿no? El mío Cid campeador sería algo así como mi señor experto en
estrategia, ¿no? Experto en estrategia, en el terreno de la lucha. Pero ese campidocto fue poco a poco contrayéndose hasta decir campeador, ¿no? Se quedó como campeador. Que también significa, como pueden ver en la pizarra, en la diapositiva, mi señor campeador o mi señor batallador. ¿Quién vivió en el siglo VI? Murió en el año 1099, si no me equivoco, murió el pobre mío así. Vivió en el año 1000, en el siglo XI, y libró múltiples combates. Dicen que nunca perdió ningún combate en la vida real contra los musulmanes árabes y cristianos enemigos del rey de Castilla, Alfonso VI. Ya, eso es como para la introducción. Ya, entonces el cantar del mío Cid es una canción. Canción no se refiere que con su música, su reggaetón, su trap, su electrónico, su rock, ¿no? No se refiere a la forma, pues, de este género, ¿no? Es un cantar de gesta que era cantado por los juglares de la época medieval. ¿En dónde se cantaba la historia del mío Cid? Por eso es literatura. Se cantaba en cortes, o sea, las cortes es donde están los nobles, y en los castillos, también en plazas y ferias. Es una de las obras más importantes de la literatura épica medieval europea y el único cantar de gesta hispánico que ha llegado íntegramente hasta nuestros días. El cantar del mío Cid se halla a la altura de otros cantares de gestas europeos como el de Babeuf, ¿no? Que es inglés, perdón, Beowulf, ¿no? Inglés, el cantar de Roldán, que es francés, Nibelungos, que es alemán, ¿no? O por ejemplo también es el cantar de Lebor Gabanal Eren, que es uno pero en Irlanda, cantares de gesta. Ya, a ver, el mío sí está estructurado con 3 partes o 3 capítulos. De hecho, el mío sí en sí no va a tener 3 capítulos, sino que los estudiosos del mío Cid, como por ejemplo Per Abad o Ramón Menéndez Pidal, el máximo estudioso del mío Cid es Ramón Menéndez Pidal. Él fue el que dividió el cantar del mío Cid en 3 partes, como para que se entienda mejor, más tranquilo, ¿no? Pero Ramón Menéndez Pidal, en su monumental trabajo Cantar de mío Cid, que es una obra que él hizo para investigar y estudiar, él dividió el texto en 3 partes y la popularizó en su edición crítica al poema El mío Cid. Ya, si pueden ver el mapita que está ahí, la parte que está de color celeste está, como no sé si pueden ver, al lado, o sea, ven el mar, ¿no? O sea, ven todo España. España es todo lo que está coloreado. Debajo de España, o al lado de España está Portugal y debajo está el mar Mediterráneo. Y abajo está África. Pero casi hay una puntita donde está actualmente Marruecos, que pertenece a África. Está casi al costado. Está casi al lado. Y como puedes ver, hay una pequeña nomás franja que los divide. Se llama el estrecho de Gibraltar, a esa pequeña franja. Y los árabes que vivían acá aprovechaban ese estrecho para cruzar e invadir. Y cuando invadían obviamente la costa, ¿no? Por eso está la famosa frase, fíjate que no haya moros en la costa. ¿Has escuchado, no? Parece que no hay moros en la costa. O sea, parece que no hay árabes que están invadiendo. O sea, parece que no hay enemigos, ¿no? Por eso que cuando estás haciendo alguna travesura y no quieres que se enteren, preguntas, ¿no? O dices, no hay moros en la costa. De ahí viene la frase. Ya bueno, la cosa es que los árabes habían invadido casi toda la primera parte, ¿no? Y los españoles, perdón, se fueron a vivir casi en las montañas, en la cima. Ahí vivían ellos. Ahora, ¿cuáles son las 3 partes? Vamos a ver una por una. Otra cosa antes de pasar a las partes. He presentado el mío Cid como el ideal del caballero, encarna el prototipo del caballero con las máximas virtudes, ¿no? ¿Cómo es? Es un buen esposo, fiel, desinteresado, generoso, comedido, religioso, buen amigo, constante en la adversidad, astuto, justo, valiente, prudente, templado, mesurado, ¿no? Fuerte, leal al monarca, real rey, y tierno y cariñoso padre también, ¿no? También defensor de sus hijas.
Pues, como para conocer así brevemente al Miocid, ahora voy a compartirles las partes. Tiene 3 partes. El destierro, con lo que inicia todo, las bodas de sus hijas y la afrenta, o también llamada humillación de Corpes. Todo esto pertenece a la literatura medieval, por si acaso. La literatura medieval. Y era popular. O sea, el Miocid no estaba hecho solamente para la corte o para los ricos, ¿ya? Sino estaba hecho... El Miocid se cantaba tanto en los castillos españoles como también en la corte de los nobles, pero también en las plazas. Como no estaba escrito, sino estaba cantado, no había problema. Per Abad, Abad significa como que sacerdote, fue el primero en hacer una copia de esta historia, y gracias a él se tiene la copia, ¿no? La copia original prácticamente. Bueno, es una contradicción, copia original. Me refiero a que la primera copia que se hace todavía está casi íntegra, prácticamente está íntegra, ¿no? Ya, a ver, les recuerdo que se había comentado Mester significa oficio, les dije, ¿no? Los juglares eran personas... Ah, chicos, ¿se puede ver la pantalla? Sí, profesor. Ya, perfecto. Los juglares eran personas que narraban poemas. Eran poemas épicos, como les digo, o sea, eran cantares de gesta, ¿no? Que no son los poemas de amor, que yo te amo, te extraño, no. Sino son relatos históricos. Por plazas y castillos, a cambio de comida, miren, o sea, eran gente del pueblo, ¿no? Su trabajo consistía en entretener a la gente, pero no hablando de Magali, pues, ¿no? O de los chicos reality, sino que era hablar de hechos históricos importantes. El Mester de Juglaría es el nombre que recibe el oficio propio de los juglares. Y bueno, ya les he dicho que los cantares de gesta son anónimos, hacen escritos en verso, son realistas, se basan en hechos que han pasado en la vida real. Claro que pueden aumentarle o quitarle ciertas cosas, ¿no? Son teocentristas, Dios es lo principal. ¿Qué más? A ver. Estilo épico. Hay epítetos como el campeador, el corredor, el que en buen hora nació, así le llamaban así como recuerdan la semana pasada vimos Aquiles, el de los pies ligeros, Héctor, el tremolante casco, aquí también hay el campeador, el corredor, el que en buen hora nació. ¿Ya? Hay también expresiones pleonásticas, como lágrimas en los ojos, pensó con la cabeza, miró con los ojos, salió afuera, subió arriba, bajó abajo. Ese tipo de figuras ahí también encontramos. Y bueno, uso del vocativo y formas en verbal, segunda persona. Escuchad bien, señores. No se vayan a olvidar que el Miocid es de métrica irregular. Eso también está en tu separata, métrica irregular. O sea, no tiene una cantidad de versos exactos, sino son irregulares. El poema de Miocid, obra de los siglos XI o XII, es un extenso poema épico, máximo exponente del Mester de Juglaría, ¿no? del oficio de juglar, que nos va a contar las hazañas de un caballero. ¿Quién es ese caballero? Rodrigo Díaz de Vivar, quien por 2 veces pierde su honor y lo recupera después, ¿no? En toda la obra lo recupera con aumento encima. O sea, si él tenía una reputación, luego la pierde, luego la gana, luego la vuelve a perder, y luego cuando la recupera, ya la recupera pues una reputación que era 20 veces mayor a la que tenía al principio. Ya, a ver, miren, no se sabe con seguridad cuándo se compuso el poema o cantar del Miocid. Por eso les dije que era siglo XII, ¿no? O sea, el año 1100 aproximadamente. ¿Por qué? Porque el Miocid en la vida real murió en el siglo XI, o sea, en el año 1000. Si no le murió en el año 1000, entonces en el año 1100 la gente comenzó a hablar de él, pues, ¿no? Algunos investigadores creen que debió escribirse en el siglo XII, poco después de la muerte del Cid, cuando aún estaban recientes sus hazañas. Sus autores podrían ser, ¿sabes? Verbo subjuntivo, modo subjuntivo, o sea, podría, deseo, duda. Sus autores podrían ser 2 juglares, por ejemplo, un juglar del lugar Medinaceli, y otro
podría ser el juglar de San Esteban de Gormaz. O sea, ni siquiera sabemos los nombres, ¿no? Sino que podrían haber sido esos dos, porque, ¿por qué? Porque en el Cantar del Mío Cid, parece que el que lo escribió conocía demasiado bien Medinaceli y conocía bastante bien San Esteban de Gormaz. ¿Por qué se conocía bien? Porque la obra detalla bastante los lugares. Es como que no sabemos de quién es la obra, pero digamos, no hay una obra que es peruana y queremos saber de dónde es el autor. Y se supone que es autor anónimo, ¿ya? Pero en toda la obra que tiene él, se habla, pero así con detalle, todo lo que es la plaza de armas de Arequipa, se habla sobre las entradas que hay para ir al Misti, sobre los volcanes que hay, la Cordillera Blanca, se habla de las ciudades, de los buses. Entonces, probablemente sea alguien que ha vivido en Arequipa, pues, ¿no? Se supone, ¿no? Si no, ¿cómo vas a ver tanto? ¿Cómo va a poder ser tan detallista, tan minucioso, tan prolijo, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, otros investigadores creen que se escribió un poco más tarde, en el siglo XIII. Lo más seguro es en el siglo XII. La copia que se conserva en la Biblioteca Nacional, ¿no?, de allá de España, es un códice copiado por otro juglar, llamado Per Abad. Per Abad fue uno que lo copió, pero él mismo dice que es una copia, ¿no? Esta copia está incompleta, solamente le falta una hoja. Una hoja del comienzo y 2 hojas del interior. Y parece haber sido realizada a principios del siglo XIV. O sea, la primera que se escribió, o digamos, el documento escrito más antiguo que tenemos del Mío Cid fue en el siglo XIV, 1300. Y se escribió para ser recitada por los pueblos y castillos. A ver, el contenido del poema tiene 3 partes, les dije. El poema de Mío Cid canta las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. Consta de 3 partes, o 3 cantares. El cantar del destierro, el cantar de las bodas y el cantar de la frente de Corpes. A ver, ¿cómo empieza esto? A ver, chicos, les he dicho que el Cid era un caballero y pertenecía a su vida prácticamente al rey Alfonso de Castilla, Alfonso VI. También le dije que toda Europa, o mejor dicho, toda España, estaba invadido por los árabes, ¿no? Solo algunos lugares. Entonces, ¿qué pasa? Que el Cid tenía este rey, el rey Alfonso VI, mandaba o sea, él como que tenía el poder sobre algunos reinos pequeños. Esos reinos pequeños le pertenecían a algunos árabes. El rey todavía no podía invadirlos porque esos reinos pequeños igual tenían pues bastante resistencia, ¿no? Entonces, esos reinos árabes habían acordado con el rey Alfonso VI que iban a estar ahí tranquilos siempre y cuando paguen un impuesto. Llamaban las parias, no pagaban unas parias, que era como un impuesto por estar ahí. Entonces, el Cid iba al lugar y cobraba los impuestos y se lo entregaba al rey, ¿ya? Entonces, una vez el Mío Cid fue a uno de estos reinos y se dio con la sorpresa de que al reino de Sevilla, y se dio con la sorpresa de que este rey árabe no quería pagar. Y el Cid le dijo, pero ¿por qué no vas a querer pagar? No es el acuerdo que tienes. Y el rey árabe le dijo, no voy a pagar porque ya me han cobrado. ¿Y quién te ha cobrado? Me ha cobrado un conde del rey Alfonso. ¿Quién es ese conde, no? Se llama García Ordóñez. Y el Cid dice, pero él no tiene el trabajo de cobrar, ¿no? Él como conde no tiene por qué meterse en ese tema. El único que puede enviar a alguien formalmente es el rey. Entonces el rey árabe le dice, ¿sabes qué? El rey de Sevilla, no, el rey árabe le dice, mira, Cid, yo de verdad contigo no tengo problema, yo te entregaría, pero yo ya le entregué al otro. Y es más, el otro siempre viene, y a García Ordóñez, ¿no? Y me quitan las cosas, es abusivo con la gente, se aprovecha, y dice siempre que lo hace en nombre del rey Alfonso VI. Entonces el Cid se molesta porque él era honrado, se va a buscarlo a García Ordóñez y lo humilla. O sea, lo trata mal, le dice que es un ratero, y tal por cual, y la peor humillación que le puede hacer es agarrar su barba, porque en esa época todos tenían barba,
le agarra la barba y se la arranca. Ya te imaginas lo que le habrá dolido y también la humillación, pues, ¿no? Porque la barba representaba la hombría. Entonces, García Ordóñez, en venganza, ¿qué hace? Se va a Castilla y le dice al rey Alfonso VI que el Cid le robaba, que el Cid lo estafaba. El Cid nunca le pagaba completo porque se quedaba con la plata. Entonces el Cid, cuando vuelve a Castilla y le entrega lo que había cobrado, ¿no? Los impuestos, el rey le dice, me ha robado. Y el Cid le dice que no. Y el rey le dice, no me puedes contradecir porque yo soy el rey. Así que te vas de acá, tienes, ponte, ¿no? 3 días para irte y no te quiero ver nunca más en Castilla. Si te quedas, van a morir tu familia, tú y todos los demás, así que te vas. Y nadie va a poder ayudarte, ni protegerte, ni nada. Ya es tu problema, es desterrado. Y en esa época, un hombre sin reino, un hombre sin rey, era considerado, como le digo, un hereje, ¿no? Lo peor. El Cid tiene que salir. Se va, y él vivía, recuerda, en Vivar, ¿no? Vivar pertenecía a Burgos, y Burgos estaba dentro de lo que era el reino de Castilla. Entonces el pobre Cid tiene que salir. Y no se va solo, pues se va con su esposa, Jimena, y con Doña Sol, con sus 2 hijas. Con sus 2 hijas. Con Elvira Sol, son sus hijas, y Jimena, que era su esposa. Así que se van y nadie los sale a ayudar. Se va solito, ¿no? Y se supone que él era muy conocido, muy importante, así que él estaba muy triste. Bastante triste por lo que había pasado. Entonces ahí está esta parte. Ya. El Cid es acusado de falta de honradez por unos envidiosos y es desterrado de Castilla por el rey Alfonso VI. Sale de Vivar en compañía de su familia y sus fieles caballeros, solamente algunos. El Cid tiene un causa, un amigo, un pata, así, un hermano, un brother, llamado Martín Antolínez, su mejor amigo. Y con otros más también se va. A su paso por Burgos, todos salen a verlo porque sienten admiración, pero nadie se atreve a ayudarlo, ya que el rey lo ha prohibido, amenazando con fuertes castigos a quien ayudara al campeador. El Cid se dirige hasta un monasterio, porque tú sabes que igual en las iglesias o monasterios siempre igual tienen que apoyarte, pues, ¿sí o no? Porque ahí supuestamente Dios es el que impera. Así que se va al monasterio de San Pedro de Cardeña, donde deja a sus hijas, a doña Elvira y doña Sol, y también a Jimena, que era su esposo. Se las deja ahí porque ¿qué iban a hacer pues ellas caminando y vagando por el mundo, no? Una vez fuera de Castilla, ya el Cid no podía entrar al reino, y siempre pensando en volver con honor a su tierra, el Cid emprende una serie de campañas militares contra árabes, se pelea con otros reinos árabes, y también contra cristianos que estaban en contra de Alfonso VI. Y él va a empezar a ganar esas peleas, gana tierra, gana riquezas. ¿Y saben lo que hace el Cid? En vez de formar su propio reino, porque lo pudo haber hecho, ¿saben lo que hace? Una gran parte de lo que él había ganado se lo manda, con su amigo Martín Antolínez, se lo manda al rey Alfonso. El rey Alfonso lo acepta, pero igual no lo perdona. Así que el Cid sigue peleando, sigue luchando, ¿no? Para recuperar, pues, el honor perdido. Y hay un reino que está gobernado por el rey Berenguer, creo que se llama, y este reino es el reino de Barcelona, y era como uno de los reinos más grandes que había, ¿no? Reino árabe. Entonces el Cid trata de luchar 3 años, ¿eh? Y gana la batalla. Ahora, cuando gana la batalla, el Cid gana una espada muy importante llamada la espada colada. Una espada así, ponte, no solamente una parte de la espada podría valer $500,000, ¿no? Es una espada con todos los lujos, la mejor espada, con el mejor metal que podía haber, con incrustaciones de piedras preciosas, diamantes, lo máximo. Y el Cid gana esa espada en batalla. Bueno, una vez que gana todo esto, ya se hizo conocido, pues, ¿no? O sea, como que todo el mundo sabía de que el Cid era alguien importante y estaba al nivel, el Cid estaba al nivel de un rey, con todo lo que había ganado. Pero el Cid igual decide parte de su botín, parte de la riqueza que tenía, repartírsela entre todos los hombres que habían luchado junto con él y entregársela también al rey, otra vez. Y aparte de eso,
el Cid también le manda 100 caballos, pero 100 caballos finísimos, ¿no? Caballos que te costarían acá en el Perú, ponte $10,000, ¿no? Sí, caballos A1, los mejores. Y el rey feliz. Una vez que pasa eso, Martín Antolínez es el amigo del Cid que lleva estos obsequios. El rey decide perdonarlo al Cid. Y el Cid le pide al rey volver a encontrarse con su familia. Y el rey le da permiso. Así que el rey intercede para que Jimena, su esposa, doña Sol y doña Elvira se vuelvan a reencontrar con el Cid. Y ya pues se reencuentran y todos felices. Esa es la primera parte, se llama el destierro. Se llama el cantar de las bodas. ¿Y en qué consiste? El Cid se dirige a Valencia, estaba en poder de los moros, y logra conquistar la ciudad de Valencia. Envía a su amigo y mano derecha, Álvaro Fáñez, a la corte de Castilla con regalos para el rey, en señal de reconciliación para que le permita reunirse con su familia en Valencia. El rey accede a la petición y levanta el castigo, no como ya les había comentado, que pesaba sobre el campeador y sus hombres. Y acá viene el tema, pues. El rey de Marruecos manda un ejército para recuperar la ciudad de Valencia. El Cid derrota a los moros y consigue mantener Valencia en su poder. La fortuna del Cid hace que hayan dos infantes. Infantes son de infantería, no de niños. Los infantes de Carrión. Ellos les piden para que se casen con las hijas del Cid. Pero ¿sabes cuál era el problema? Que estos infantes de Carrión eran los sobrinos de García Ordóñez. ¿Quién era García Ordóñez? El que lo hizo quedar mal al Cid, ¿no? Entonces el Cid no quería, ¿no? Obviamente, que sus hijas se casen con estos sobrinos de García Ordóñez, pero el Cid no podía desobedecer al rey. Así que como el rey se lo pide, aceptan, ¿no? Y su hija Elvira y Sol se casan con estos infantes, con estos nobles de Carrión. Y pues tienen los infantes de Carrión solo se querían casar con las hijas para tener dinero, ¿no? Y tener poder, porque se volverían parientes del Cid. Al final se dan las fiestas, las bodas, que duran más o menos como 13 días, ¿eh? De puro juerga, baile, ¿no? Brindis, todo lo demás. Y ahí termina la segunda parte, ¿no? Con las bodas de las hijas del Cid. Luego tenemos la última parte, la afrenta de Corpes. La frente de Corpes. Los infantes de Carrión, Fernando y Diego González se llamaban así, muestran pronto su cobardía. Primero, porque lo que pasa es que al Cid le regalaban muchas cosas. Y una de las cosas que le regalaron fue un león. Estaba en una jaula, ¿no? Como no había parque de las leyendas en esa época, los nobles tenían a veces animales así exóticos. Entonces, una vez ese león se escapó. Y los infantes de Carrión, que eran los yernos del Cid, lo primero que hicieron fue escaparse, correrse, todos asustados, ¿no? Y eso pues hizo que el Cid se burle de ellos. Luego también cada vez que había una pelea, un combate para recuperar tierras, los infantes de Carrión se escondían, ¿no? No querían pelear. Entonces, al final los infantes se molestan y deciden irse a Carrión, que era donde vivían. No, le dicen al Cid, ¿sabes qué, sí? Nosotros nos vamos a ir. Vamos a irnos a Carrión con nuestras esposas. El Cid, triste por sus hijas, ya pues no puede hacer nada, estaban casadas. Así que se van. Pero pasan por un lugar, por un bosque de robles, llamado Corpes. Entonces en ese lugar, los infantes de Carrión la bajan del caballo las esposas, a las hijas de Cid, las golpean, las escupen, las desnudan, las amarran a los robles y las van para que se las coman las fieras. Se van, ¿no? Ellos para que la dejan ahí a las chicas para que las fieras se los coman. Pero no contaban con que por ahí pasaba el sobrino del Cid. Entonces el sobrino del Cid las libera, se las llevan a Cardeña, a este monasterio, las curan y luego le dicen al Cid, ¿no? El Cid molesto pide justicia, pide matarlos, pero el rey dice, no, aquí vamos a hacer un duelo, o sea, una pelea, pero con reglas, ¿no? Vamos a hacer cortes. Entonces, se da, pues, ¿no? Las cortes, y al final el Cid no pelea porque el Cid dice, no voy a manchar las manos yo, pues, ¿no? Yo soy mucho para estos payasos.
Así que sus vasallos del Cid se pelean con los infantes de Carrión y le ganan la batalla. Y recuperan... otra cosa. El Cid había ganado una espada, la colada, a Berenguer, en Barcelona, pero también gana otra espada, la tizona. ¿A quién se la gana? Al rey de Marruecos, pues. A ese rey que te dije de Marruecos, que tenía Valencia, a él se le gana. Y esas espadas, él les había entregado a sus yernos. Así que cuando los vasallos del Cid vencen a los yernos, las espadas son devueltas. Pero luego, ¿qué había pasado? Las chicas se habían quedado humilladas, habían quedado en deshonra, y el Cid no sabía qué hacer. Pero felizmente aparecen dos nuevos infantes, dos nobles, el infante de Navarra y el infante de Aragón, y piden la mano de las chicas, piden casarse con las chicas. Entonces, ya pues, ¿no? El Cid feliz, se celebran las bodas, y bueno, pues, ¿no? Ahí termina la historia. En el Qatar de las bodas, como les digo, ¿no? El Cid ya había ganado bastantes terrenos, incluso había ganado el reino de Valencia, pero todos esos reinos se los ganaron no para él, sino para el rey Alfonso. Entonces, al Cid a tener tanto poder, tanto dinero, tantas tierras, muchos quieren casarse con sus hijas. Sí lo había, y aparecen dos infantes, los infantes de Carrión, que eran sobrinos de García Ordóñez, que era el enemigo del Cid, ¿no? Entonces, el rey, como ve que los infantes de Carrión son nobles, y para que se unan los reinos que habían en todo España, le dice al Cid para que sus hijas se casen con ellos. Así que el Cid tiene que aceptar porque el rey se lo está pidiendo. El rey era como el enviado de Dios, ¿no? Así que se logran casar los infantes de Carrión con las chicas. Y eso pues hace que se celebren bodas que duran más o menos 3-10 días. Y ahí acaba la segunda parte. De todas maneras, ustedes van a poder encontrar aquí en el material los datos, ¿no? Género épico, cantar de gesta, autor anónimo. Pertenece, el manuscrito, la copia pertenece a tiene 3.370 versos irregulares. Es de algunos versos tienen 14 y otros 16 sílabas, rima sonante, arte mayor. Todo eso que es lo que he explicado, ¿no? Es religioso. ¿Cuál es el tema? La pérdida y la recuperación del honor del Cid. Autor anónimo, algunos dicen que fue Julián de Medinaceli. El manuscrito más antiguo es del año 3007, perdón, el año 1307. Se encontró incompleto el manuscrito, faltan 3 páginas, una de inicio y 2 del medio. El argumento, el primer cantar, el destierro, ¿no? El Cid desterrado por rey Alfonso, el motivo es una traición, la ciudad de Burgos le niega toda la ayuda, Martín Antolínez, que era su mejor amigo, consigue dinero porque estafa a 2 judíos, Raquel y Vivas. El Cid deja a su familia en el monasterio de Cardeñas, acá, Cardeña, conquista el castillo de Alcócer y envía el primer obsequio. Se enfrenta al coro de Barcelona, ¿recuerdan? Berenguer, la boda de las hijas. Luego de varios años de asedio sobre Valencia, ahí él lo conquista y funda un obispado, ¿no? Y gana la segunda espada, que es la tizona. El Cid le envía un segundo obsequio al rey, se reencuentra con su familia, se enfrenta con el rey moro Yufus y le envía un obsequio al rey. El rey perdona al Cid y se celebran las bodas con los infantes de Carrión. En el tercer cantar, la afrenta de Corpes, afrenta es humillación, ¿no? Insulto, deshonor. Los infantes ponen de manifiesto su cobardía ante un león. El Cid vence al rey Búcar, obtiene la espada tizona acá también. Hay que dejarlo claro esto. Y esas espadas a sus yernos, por si acaso. Los infantes desean vengarse del Cid, para ello planean
a afrentar a sus hijas, o sea, a humillarlas, a recibir a sus hijas malheridas. El Cid solicita al rey la convocatoria de las cortes, se reúnen en Toledo, los infantes de Carrión, llegan unos mensajeros y solicitan la mano de las hijas del Cid, de parte de los infantes de Navarra y Aragón. Se anuncian las segundas bodas de las hijas y el Cid muere en Valencia en el año 1099. Listo, chicos. Vamos a la parte práctica. 1099. A ver. Concéntrese bastante, por favor. Pregunta 1. ¿Cuál sería? ¿Cuál es una característica del trabajo de los juglares? ¿Cómo era? ¿Era popular? Por supuesto, era popular. Por eso eran anónimos incluso, ¿no? Eran personas que entretenían al pueblo. A ver, la 2. La C. La C. Correcto. La 3. Juglar. Juglar. La lengua romance, ustedes saben que tiene como base el latín. Entonces, ¿cuál no es una lengua romance? ¿El inglés? Inglés. Inglés. El inglés es una lengua germánica. 5. El Ahora nos amor. falta una pregunta. Pero acá nos falta uno. ¿Cuál se va? El A ver, el honor, El honor. el honor es el principal tema, ¿no? La religiosidad también, La venganza. el heroísmo también. El amor. El amor sería, profesor. El amor sería. Uh-huh. El amor. 6. Cantar de gesta. La Claro que 7. Valencia. La principal, ¿no? Sí, Valencia es... Ahí eso lo tenía gobernado el rey de Marruecos. 8. Martín Antolinés. No, él es su mejor amigo del Cid. Acá te dije... Abad. La pera. La No, mira, a ver, lo voy a aclarar. Per Abad es el que hizo la primera copia, ¿no? De Sí. esta obra. Menéndez Pidal es el máximo estudioso de la obra. O sea, él se dedicó a estudiarla. Él la dividió en 3 partes también, ¿se acuerdan? Pero Per Abad es el, como le digo, ¿no? El primero en hacer la copia. Y algunos por ahí dicen que él fue el autor. Pero no es así, ¿no? Pero por eso dice supuesto. Per Abad. 9. Cantar de gesta. Ya. Antes del cantar de gesta estaban las jarchas mozárabes, que eran poemas, pero simples. Por eso cuando yo les pregunté cuál es la obra, sí, habían como que algunos poemitas o algo por ahí, ¿no? Sería como las jarchas. Por si acaso eso no te va a venir, pero cuando hablan de la evolución o historia del español, se toca este tema, porque fue la primera vez que había como que escrito, porque eso es en escritura, estamos hablando de literatura, ¿no? Unos versos. En cambio, la primera obra, así tal cual, es el Cantar de Gesta, por si acaso, ¿no? 10. El honor. Pero acá hay un error. Esta pregunta no es el tema.
Así que, obvienla, porque acá habla de Jorge Manrique. Vamos acá. Ahora sí, ahora sí. La 11. Vamos de la 11, acá sí. ¿Cuál sería? ¿Cuál te imaginas? ¿Qué son trovadores, profesor? Los trovadores son los que hacían poesía, pero apoyados con instrumentos musicales, con guitarra, ¿no? ¿De qué crees que traten los cantares de gesta? Reconquista española. De hecho, ¿no? Claro, es los héroes que luchaban por recuperar España de los moros árabes. A ver. Mm, Asedio y toma de Valencia. claro, claro. Asedio y toma de Valencia. Claro, claro, claro. ¿Y cuándo invade al rey de Marruecos? No, es que el rey de Marruecos no invade. Más bien, él sí que es el que invade, ¿me entiendes? Ah, por eso, ¿en el segundo cantar o en cuál cantar? No, no, no. Allá, por eso pues. Mira, el primero es esto. Lo botan al Cid. En ese mismo lo botan, el Cid se queda sin nada de plata. ¿Qué hace Martín Antolín, su mejor amigo? Estafa a dos judíos para que tengan cierto dinero para poder comprar provisiones y ir recuperando reinos, ¿no? Ya. En el segundo cantar se toma Valencia, porque en el primero se toma Barcelona. En el segundo se toma Valencia. Y cuando toma Valencia, se pelea con este rey, con el rey de Marruecos, y lo vence. Y una vez que lo vence, ya el poder del Sina es gigante. Gigante que ¿qué hace el rey Alfonso? Lo perdona. Y en el último, es que sus hijos mueren. Perdón, que él muere en el último cantar. Ya. 13. Si la literatura popular era el menester de juglaría y estaba hecho por juglares, ¿cuál sería la literatura culta, que solamente estaba hecho por sacerdotes? Menester de Minister de juglaría. De clerecía, ¿no? Esto era solo Sí. la cara popular. Ya, eso también se pregunta no es del tema del sitio. Ah, De es de acá, Juan Ruiz. de acá, Juan Ruiz, si no me equivoco, el libro de Buen Amor. sí, pero eso no viene en el examen, no te preocupes. Pero por si acaso, ¿no? Ya, Sí, hijo. Perdón. Listo. Pero igual esto no está en el tema, pues, de hoy. Ya, 16. A ver, pero te voy a... La D, creo. Para verlo bien. Ya, aquí está. Los infantes de Navarra y Aragón en el Cantar de Mesí, ¿qué pasa? La D. Ajá, se casan con Doña Elvira y Doña Sol, ¿no? 17. Según. Claro, El cantar segundo. Cantar segundo. 18. Se escapa un león. Barcelona. Ya, eso está en el tercer cantar. Y eso sucede Sevilla. Villa. en Sevilla, donde estaba el Cid. Luego por eso los infantes de Carrión se molestan y se quieren ir a Carrión. Y luego el rey los llama a todos a Toledo. Y en Toledo es donde al final se pelean los vasallos del Cid con los infantes, les ganan, recuperan las espadas y después los infantes de Aragón le piden la mano, ¿no? Ya, la 19. Orillas del río Tajo. La ven. Eso pasa en el segundo cantar también, ¿no? Sí. 20. Este era claro, primera, ¿no? Ese es el rey de Barcelona.
¿Contra quién fue la Frente de Corpes? El maltrato, la violación prácticamente. Pero, hermano. ¿Contra quién? La B. No, ¿contra quién fue? B. Contra las hijas del CIC, pues, chicos. Las hijas del CIC fueron las que sufrieron la Frente Corpes. Martín Antol. El castigo de latigadas. Claro. Ellos son amigas del CID. Claro, acá te pregunta, ¿la Frente de Corpes se produjo respecto de quién? De las hijas del CID. A ellas la golpearon, a ellas la maltrataron. Por eso que el último capítulo se llama La Frente de Corpes. 25. A ver. ¿Cristianismo? Cristianismo. O teocentrismo también, ¿no? Cualquiera de los dos. 26. Juglares. La B. Juglares. 27. Caballeros. Claro. 28, a ver, espérate. Aedas. No, Aedas y eso, recuerda que eso es griego, ¿no? Juglares. Recopilaron la Edad Media de las obras clásicas a mano. No, pero a mano los juglares eran populares. Muchos sabían ni leer ni escribir. ¿Quiénes eran los que...? A los monjes. Claro. La mayoría de literatura, de conocimientos, estaba reservado para la iglesia, nada más. Ellos tenían como que el monopolio del control del conocimiento. Ya, a ver. Cantar de gesta, ojo. Culto. Claro, no es culto, no es para todos. $30. Cantar de Mío Cid. Claro. La primera obra literaria. Si te preguntaran cuál es la primera escritura literaria, Jarchas. Pero el cantar es la primera obra, pues. Completa. 31. La B. ¿Cuál? ¿La E? La E. La E. La E. Ay, no, Todas la son- E. Claro, se divide en 3 partes. Fue recopilada por Pere Abad. Protagonista fue ya. Basta que 2 estén bien. Ya de frente, todas son correctas. Y así, ya por eso he dicho que hay bastantes preguntas. Ya, a ver, 38. Pérdida de su honor. Claro. Claro. 39. San Pedro de Cerdeña. La B. Cardeña es acá, pero ya. Cardeña. Sí, Cardeña. Es un lugar que todavía está en España. Se llama así todavía. 40. Y la C. La C. Pero antes del destierro, no, después. No, fue La después. D. La D. La B. La D. No fueron novios, fueron esposos. Fernando y Diego González. Exacto, esos son sus nombres. 41. La recuperación de Valencia. Exacto. Si fuera en el primero, sería la toma de Barcelona. ¿Y quién está en Barcelona? Ramón Berenguer. 42. La D. Dado. Pero al sí mismo, ¿cuál fue? La segunda pérdida de su honor. Claro. La B. Claro, decimos que 2 veces pierde su honor, ¿no? Tiene que recuperarla. Ya, 43. Ramón Berenguer. Monterrey. Claro. En Barcelona. Ujú. Claro, en Barcelona. 44. Recuperación de Valencia.
La segunda boda de las hijas. La B. Mira, si dice, yo creo que en la pregunta está la clave. Si lees bien la pregunta, si tienes ahí, entiendes la pregunta, vas a poder marcar la respuesta. La segunda bodas. La Claro. segunda boda de las Exacto, ¿por qué? Porque Ah, sí. finalmente dice, ¿no? Si hemos dicho que perdió 2 veces su honor. Una cuando lo votaron, luego recupera su honor. Luego cuando sus hijas lo asumían, y luego recupera el honor. Pero ¿cómo va a recuperar? Sus hijas estaban ahí solas ya. Les habían dejado así. Entonces, ¿qué hace? Es que se vuelven a casar. Entonces ahí ya por fin el sí recupera nuevamente el honor como padre, ¿no? Como caballero, como todo ello. Listo. 45. El honor. El honor. Del honor. Honor. Jarchas. Ay, sí, Harchas los árabes. Harchas. Y a ver este. Es el último. Lírica, pero renacentista. La No, C. pues es poesía. No estamos hablando de que comienza con el mío, sí. Menester de juglaría. Claro. Menester de juglaría. Donde se aparecen los cantares de gesta, bueno. Muchachos, bacán, ¿no?